Saludos, saludos a todos, bienvenidos a los servicios del sábado. Y después de el sermón de la semana pasada, vamos a encontrar, a ver cómo podemos investigar, cómo podemos hacer lo que Jesús dijo. Ahora, Jesús dijo que la maldad se iba a multiplicar y que aquel que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, tengo aquí un bonche de cosas, de muchas noticias y cómo se están cumpliendo las profecías en muchas áreas, en todo lo que está sucediendo. Así es de que lo que quiero hacer el día de hoy es quiero que nos concentremos en poder estar siendo fortalecidos espiritualmente, porque esa es la única manera en la cual nosotros podemos perseverar, sobrevivir y llegar hasta el final. Ahora, vamos al libro de Romanos, porque aquí hay una clave. Y mientras vamos para allá, a Romanos, vamos a entender algunas cosas que son muy importantes. En Dios, todo lo que existe en el mundo se mueve y vive y tiene su existencia. Todo, todo en el mundo. Ahora, todos aquellos que son los cristianos verdaderos son aquellos que tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Y como vimos en la fiesta de los panes sin levadura, que nosotros somos una morada para el Espíritu de Dios, del Padre y de Jesucristo. Ahora, esto nos da una conexión directa con Dios. Ahora vamos a ver cómo podemos usar eso y tomar ventaja de ello. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Así es de que Romanos 1, y vamos a comenzar aquí en el versículo 16. Pablo escribe, porque no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios hacia salvación para todos quienes creen. Entonces nosotros tenemos que tener la fe y tenemos que tener esa creencia. Ambos, a los judíos primero y a los griegos. Porque en esto, en el Evangelio, la justicia de Dios es revelada. Ahora, no es algo que usted llega, es no algo que usted tiene una religión, que tiene una creencia, tiene una fe. No, no. Porque si usted no tiene una fe con obras, su fe es muerta. Pero dice que es revelada la justicia de Dios de fe hacia fe. Y esto es muy importante en una traducción literal del griego, porque esto es lo que significa. Esta palabra hacia en el griego es la palabra eis, E-I-S, y esto quiere significar, puede significar hacia en dirección y también puede significar adentro, hacia uno para ser parte de algo. Entonces, revelada de fe hacia fe, de acuerdo como está escrito, el justo vivirá por fe. Ahora vamos a ver qué más está revelado. Porque vemos que la primera revelación viene hacia nosotros. Ahora, la segunda revelación también viene a nosotros, que es el conocimiento, y el mundo no lo entiende. Versículo 18. Ciertamente la ira de Dios es revelada. Ahora, las personas no creen la Biblia, no creen que Dios ha declarado para cada ser humano en bendiciones, en maldiciones, etcétera. Pero nosotros vemos, porque está siendo revelado, es revelado. Y vemos las cosas que están sucediendo y sabemos que todo eso es el resultado del pecado. Y nosotros sabemos que ese es el resultado de Satanás, el diablo. Pero aún así nosotros tenemos que vivir en el mundo. Y Jesús oró al Padre
Y les dijo, no, no, no oro para que los saques del mundo, a pesar de que muchas veces nosotros desearíamos estar fuera del mundo, pero eso no va a suceder hasta la resurrección. Pero nosotros tenemos que vivir en él. Y nosotros tenemos que ver hacia Dios, estar viendo hacia Dios. Porque la oración de Jesús fue, yo oro para que los protejas del maligno. Ahora, una de las herramientas que tenemos es el escudo de la fe. Así es de que si usted quiere un título para este mensaje, es de fe hacia fe. Número uno. Versículo 18. Ciertamente la ira de Dios es revelada desde el cielo, sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Ahora, Dios es más que justo. Dios es justo. Y Él ha dado un testigo a cada uno. Ahora, ya, que las personas se toman provecho, saquen provecho de este testigo o no, eso es entre ellos, eso es entre decisiones que toman entre ellos y Dios. Versículo 19. Porque eso que puede ser conocido de Dios, si vemos que no podemos llegar a encontrar a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Pidan y se les dará. Toquen y se os abrirá, pero también le dice al malvado, tienes que dejar tus caminos. Deja el malvado sus caminos. Así es de que lo que ha sido y lo que puede ser conocido de Dios es manifiesto entre ellos, porque Dios se los ha manifestado. Ahora, tenemos muchas cosas que son testigos hacia el mundo, para que ellos nunca sean capaces de decir, bueno, Señor, ¿por qué tú nunca me dijiste? ¿Por qué tú nunca nos dijiste? Ahora, como ya he mencionado, no sé si ya lo mencioné aquí o no, pero la última vez que fui al sur de California, y siempre me paro en la casa de Randy Bill, y estábamos trabajando en los proyectos de la Biblia, y él me enseñó algunos sitios de internet que tienen algunas versiones de la Biblia que son leídas. Y hay literalmente docenas de sitios, y todos ellos son un testigo. Ahora, vamos ahora a Gálatas. Vamos a Gálatas. Gálatas 5, eso solamente unos capítulos más adelante. Vamos a ver el tipo de fe hacia fe. Vamos a ver el tipo de fe que necesitamos nosotros de Dios. Ahora, hay creencia y fe que la gente tiene porque creen en Jesús. Y cuando Jesús sanaba, Él les decía, tu fe te ha sanado. Ahora, ese no es el espíritu de la fe que nosotros recibimos con el Espíritu de Dios, pero esa es la creencia y ese es el comienzo. Ahora, esto es lo que nosotros queremos recibir de Dios. Vamos a leerlo aquí. Gálatas 5. Estas son las cosas que solamente pueden venir de Dios porque son frutos del Espíritu. Ahora, nosotros como seres humanos, sin el Espíritu de Dios, podríamos llevar a cabo ciertas cosas de estas en la letra de la ley, pero que sean parte de su carácter es otra cosa totalmente diferente. Versículo 22, Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Entonces todo esto viene a través de la fe. Ahora vamos al capítulo 2 de Gálatas para ver qué tipo de fe es esta.
Porque cuando combinamos esto con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, esto nos ayuda en todos los sentidos. Vamos aquí a Gálatas 2, versículo 20. Aquí está la manera en la cual nosotros podemos vencer, porque se dice de Jesús que Él, ¿verdad? Sufrió la cruz, y ahora nosotros vamos a ver que nuestro mundo va a ser totalmente, totalmente eh, vuelto al revés. Y esto les pasa a todos los países o a todos los imperios que están pecando contra Dios y que su juicio tiene que venir para destruirlo. Pero aquí está este tipo de fe. Y aquí está nuestra relación con Dios. Versículo 20, he sido crucificado con Cristo. ¿Cuándo? En el bautismo. Somos nosotros crucificados con Cristo. Y también tenemos que crucificar las pasiones de la carne. Nosotros tenemos nuestra parte, porque cuando nosotros pecamos y, y vienen cosas sobre nosotros, tenemos que vencer, arrepentirnos y estas cosas son crucificadas, como si fueran crucificadas. Pero dice, pero aún así vivo, ciertamente ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Porque la vida que ahora estoy viviendo en la carne, la vivo por fe. Y veamos todas las cosas que el apóstol Pablo tuvo que pasar. Si usted vaya y lea todo lo que, algunos de estos capítulos, y, y vea lo que ha sufrido, ¿verdad? Y, y, y todos aquellos que se quieran hacer llamarse apóstoles, vayan y lean esto. ¿De verdad quieren ser un apóstol? Vean 2 Corintios 11. Simplemente prueben esta. Sean abatidos, azotados 39 veces, tres veces en su espalda. Traten solamente esa. O estar en el océano por un día y una noche de náufrago. Pero ¿qué dice aquí? Vivo Vivo por la fe, esa misma fe del Hijo de Dios. Ahora, la razón por la cual está traducida de esta manera es porque está en el posesivo en el griego, que es tú pistú en el griego, que esto significa viniendo de alguien a nosotros, viniendo de alguien a nosotros. Por eso está traducido de esta manera. La fe, esa fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Y dice, no anulo la gracia de Dios, porque si la justificación es a través de obras de ley, esa justificación es estar bien con Dios, estar justificado delante de Dios, es a través de obras de ley del judaísmo. Entonces Cristo murió en vano. Vamos a Marcos 11, donde habla acerca de la oración. Vamos a Marcos 11. Marcos 11, y esto es algo maravilloso cuando entendemos lo que es en el griego. Y aquí también es en este mismo, en el genitivo. Marcos 11, versículo 20. Y en la mañana ellos pasaban, vieron la higuera seca de las raíces. Entonces Pedro recordó y les dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió y les dijo, tengan fe de Dios. Ahora, literalmente, eso significa que tengamos la fe de Dios. Y esto significa que tiene que ser dada a nosotros. Y eso es lo que Dios tiene que revelar.
Versículo 23. Porque verdaderamente les digo, quien quiera que diga a esta montaña, quítese y échese en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dijo tendrá lugar, tendrá cualquier cosa que diga. Y eso es lo que vamos a necesitar en los días que vienen. Ahora, pongan ahí en sus notas Salmo 91. Ese es el salmo de la protección de Dios. Ahora, hay muchos otros salmos a los cuales podemos ir, y vamos a ir a algunos de ellos, pero esa es la clave. Yo sé porque hablé con una mujer en el teléfono y, y ella dice que donde ella vivía, donde ella vive, y he mencionado esto en el pasado, esta señora dice, yo leo este salmo cada mañana como parte de mi oración. Y, y, y probablemente lo hace antes de prender la televisión con las noticias. Ahora, ya que estamos aquí en Marcos 11, vamos un poquito atrás a Marcos 9. Ahora, ¿qué sucede cuando usted no tiene suficiente fe? Bueno, este tipo de fe viene espiritualmente a través de la oración, de el estudio y del diario vivir. Marcos 9, versículo 17. Versículo 17. Entonces uno de la multitud dijo, Maestro, he traído a mi hijo a ti, quien tiene un espíritu mudo. Porque donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espuma y cruje sus dientes y se está marchitando. Y hablé a tus discípulos para que pudieran expulsarlo, pero no tuvieron el poder. Y él le respondió diciendo, oh generación sin fe. Exactamente lo opuesto de lo que tenemos que tener. De fe hacia fe. Nuestra fe hacia Dios y su fe de Dios para nosotros a través de su espíritu. De fe hacia fe. O, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganlo a mí. Entonces lo trajeron, pero a él, pero cuando el espíritu lo vio, inmediatamente lo lanzó en convulsiones y cayó sobre la tierra y comenzó a rodar y echar espuma por la boca. Y él preguntó al padre, ¿por cuánto tiempo ha estado este demonio con él? Y él dijo, desde la niñez, porque frecuentemente lo lanza en el fuego y en el agua para poder destruirlo. Pero si tú tienes el poder de hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Pero pongamos atención en la respuesta de Jesús. Y Jesús le dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar con las cosas que estamos haciendo. Versículo 24. Y el padre del niño pequeño gritó de una, diciendo con lágrimas, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, ¿qué hizo ahí? Él reconoció la verdad, él reconoció que no tenía la suficiente fe, se arrepintió inmediatamente y le dijo, Dios, ayúdame. Todo ahí. Entonces, después de que lo sacó, los versículos vinieron a la casa, versículo 28 ahora, y cuando él entró a una casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no fuimos capaces de echarlo fuera? Entonces él les dijo, este tipo no puede ser obligado a salir con nada, excepto con oración y ayuno. De ahí hay otro ingrediente añadido, oración, ayuno y estudio. Ahora, vamos a Mateo 5,
porque vamos a ver entonces cómo podemos desarrollar la fe que Dios quiere que tengamos. ¿Cómo es que viene esta fe de la poquita fe que tenemos? Y entonces, ¿cómo construimos con el Espíritu y la ayuda de Dios para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos? Mateo 5. Ahora, vamos a Mateo 5 porque nos vamos a concentrar en las beatitudes aquí en unos minutos, pero primero, nosotros sabemos que Él dijo que Él no vino a abolir la ley o los profetas. Mateo 5:17. Nosotros se nos dice que si alguien es enseñado, quien quiera que esté enseñado, él será llamado grande en el reino del cielo. Y dice en el versículo 20, porque yo les digo, a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, no hay forma que ustedes entren en el reino del cielo. Ahora, ese es un reto grande, ¿cierto? Ahora, la mayoría de las personas ni siquiera saben cuál es la justicia de los escribas y fariseos, que en realidad era su autojusticia de sus propias tradiciones. Así es de que él no nos está diciendo que no debemos que no tenemos que guardar los mandamientos de Dios, nos está diciendo que la manera de la tradición de los judíos era en interpretar estas cosas, no te va a llevar al reino del cielo. Ahora, él da un par de ejemplos aquí que son muy importantes. Y vamos a ir a través de algunos de ellos y vamos a ver su conclusión al final del capítulo. Entonces, ¿qué dijo aquí en el versículo 21? Ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos: no cometerán asesinato, pero cualquiera que cometa asesinato estará sujeto a juicio. Pero yo les digo, todo aquel que está enojado con su hermano sin causa estará sujeto a juicio. Ahora, añaden aquí Efesios 4, que dice, eh, airaos, pero no pequéis, y no dejen que el sol se ponga sobre su ira. Porque Jesús incluso sanó cuando estaba enojado, en Marcos 3. Entonces, esto es tener una disposición para maldad. Ahora, ustedes han escuchado este dicho: cualquiera que diga a su hermano raca estará sujeto al juicio del consejo. Pero yo les digo que cualquiera que diga tú tonto estará sujeto al fuego de Gehenna. Entonces dice, si tienes algo, ¿verdad?, en contra de tu hermano y traes algo al altar, déjalo ahí y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Porque dice también en otros lugares, dice, si no lo haces, ¿tú crees que se van a escuchar tus oraciones? Ahora, ¿cómo puede usted reconocer a todo aquel hombre que es cristiano? Ahora, Jesús dijo esto, así es que vamos a leerlo. Porque vemos que la respuesta no se encuentra aquí, sino que está en la primera parte del capítulo 5 y el resto de las enseñanzas de Jesús. Y vamos a ver por qué dijo que se hiciera una cosa tan drástica. La lección es que usted no lo puede hacer por sí mismo. Esa es la lección. Así es que vamos a leerlo. Porque todo hombre diría, eso es injusto, eso no es justo. Versículo 27. Ustedes han escuchado que fue dicho a aquellos en tiempos antiguos: no cometerán adulterio. Pero yo les digo, todo el que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón.
Así es de que mujeres no digan que Dios está en contra de las mujeres. Versículo 29. Así entonces, si su ojo derecho le hará ofender, arránquelo y échelo de usted, porque es mejor para usted que uno de sus miembros perezca, que su cuerpo entero sea echado en el Gehenna. Así es de que puede decirle usted a cualquier hombre, así puede usted ver, puede ver a hombres cristianos. Ya no tienen un ojo, ¿verdad? Ya son tuertos. O a lo mejor completamente ciegos, si vuelve a pecar otra vez, ya no tienen ojos, son los verdaderos cristianos. No, no, nos está mostrando la imposibilidad de vencer al pecado que está dentro de nosotros. Eso es lo que está haciendo. Versículo 30. Y si su mano derecha le hace ofender, córtela y échela de usted, porque es mejor para usted que uno de sus miembros perezca, que su cuerpo entero sea echado en el Gehenna. Ahora, vamos a ver la conclusión de todo este asunto. Versículo 48. Que entonces es una verdad dicha por Cristo, pero también es una proyección de todo el nuevo pacto. Pero necesitamos todo el resto del Nuevo Testamento para llenar todo lo que falta. Versículo 48. Por tanto, serán perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Ahora, usted no puede ser perfecto como Dios es perfecto a menos que primero usted tenga el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y a menos que usted esté guardando los mandamientos de Dios de la manera en que Él ha ordenado. Y a menos que usted esté creciendo y venciendo y venza hasta el final, hasta la resurrección, entonces usted será perfeccionado. ¿Y qué no es acaso eso de todo lo que está en la Biblia? Por supuesto. Entonces vamos a regresar aquí a la primera parte de Mateo 5 y vamos a ver las cosas que van a ayudarnos a construir hacia esa perfección a través del Espíritu de Dios. Mateo 5. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Ahora, estas fueron enseñanzas a sus discípulos. Después las multitudes vinieron y lo rodearon porque lo encontraron, ¿verdad? Versículo 1. Pero él viendo las multitudes subió a la montaña y cuando se sentó sus discípulos vinieron a él. Y abrió su boca y les enseñó a ellos, les enseñó diciendo. Entonces, estas son enseñanzas para nosotros, para que no tengamos que sacarnos el ojo y no tengamos que cortarnos la mano y que no tengamos que cortarnos el pie. Nosotros que tener la conversión de la mente. Versículo 3. Ahora, también vamos a ver algo con lo que vamos a cubrir aquí. La unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. De cómo están unidos juntos, mezclados juntos. Hay muchas cosas que son espirituales, que están en el Antiguo Testamento, en lo que es llamado el Antiguo Testamento, pero no están completamente entendidas hasta que leemos el Nuevo Testamento y tenemos el Espíritu de Dios. Versículo 3. Benditos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Esto significa que ellos van a estar en el reino del cielo. Vamos a ver algunas cosas que definen para nosotros lo que es el ser pobres en espíritu. Y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 10. Es un salmo grandioso, maravilloso para nosotros el día de hoy, sobre todo con las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y todos los problemas, las dificultades que todos estamos viviendo. Y tenemos nosotros suficiente de ello, incluso dentro de la iglesia también. Pero si analizamos las profecías de las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3,
vemos que Satanás no está dejando a nadie de ellos, no se rinde con nadie de los hermanos en la iglesia, porque trata de llegarles, de tumbarlos. Y así es como se siente, y así es como está el mundo, y así es como se ve para muchas personas. Por eso hay muchas personas, muchos ateos, que son ateos. Por eso hay fe muy débil. Precisamente por eso hay espíritus exaltados. Versículo 1, Salmo 10. ¿Por qué te paras lejos, oh Señor? ¿Por qué te escondes en tiempos de problemas? El malvado en su orgullo persigue al pobre. Y, y eso viene, eso viene. Todos los cristianos evangélicos, que nosotros también somos llamados así, ahora ya somos llamados terroristas. Ahora, estamos al final de la lista, hasta abajo, es cierto, pero tarde o temprano vamos a subir en esa lista de los que están siendo odiados. Mac me dijo que uno de sus amigos, que este niño vino de la iglesia, de la escuela, vino de la iglesia, y que hay algo de información que quieren poner un chip en la mano de todos los estudiantes. Ujú. Ahora, cuando nosotros rehusemos la marca de la bestia, ¿acaso no nos vamos a convertir en el enemigo número uno? ¿No dijo acaso Jesús que íbamos a ser odiados? Yo recuerdo em, cuando yo primero empecé en la iglesia, y yo me preguntaba, ¿cómo es que vamos a ser odiados cuando vamos a comportarnos de la mejor manera de todas las personas, comparado con el mundo? Pero estábamos subestimando a Satanás, estábamos subestimando a las personas, estábamos subestimando la maldad. Dice, el malvado en su orgullo persigue al pobre. Sean llevados en los esquemas que han imaginado. Y Dios hace eso, sí lo hace. Pero también cuando Jesús regresa, todos ellos van a ser atrapados en esos esquemas que han ideado. Porque, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice ahí en Génesis 11? La Torre de Babel, todos juntos, un idioma. Y él les dijo, vamos a esparcirlos por toda la tierra, porque no hay nada que han imaginado hacer que vaya a ser retenido de ellos. Y estábamos platicando antes de los servicios, que no sabemos realmente qué tan lejos llegaron antes del diluvio. Lo único que se nos dice es que va a ser como en los días de Noé y los días de Sodoma. No sabemos cómo eran esos días. Tenemos, tenemos pistas con Sodoma, porque dos ángeles vinieron a rescatar a Lot y a su familia, y ahí de toda la comunidad de homosexuales estaban cerca, ahí enfrente de la casa de Lot, ¿verdad? Porque habían llegado hombres nuevos y ellos querían estar con ellos, ¿verdad? Querían conocerlos. Bueno, los ángeles se encargaron de todos ellos, pero eso nos muestra la actitud. ¿Y no es acaso esa actitud la que está ahora en el mundo de nuevo otra vez? Sí, eso es lo que está sucediendo. Versículo 3. Porque el malvado se jacta en el deseo de su corazón, y bendice al codicioso, pero desprecia al Señor. A través del orgullo de su rostro, el malvado no buscará a Dios. En todos sus pensamientos no hay lugar para Dios. Y esto es a lo que nosotros nos estamos enfrentando. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Él es altivo y tus juicios están lejos de él. En cuanto a todos sus enemigos, se burla de ellos. Mm, Suena como algunos de los líderes políticos del día de hoy, ¿no?
y algunas de las actitudes de los super elite en el mundo, cierto. Y ha dicho en su corazón, no seré movido, de generación en generación jamás estaré en adversidad. Su boca está llena de maldición y engaño y fraude. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se sienta en los lugares escondidos de las aldeas, espías. Solamente toma una llamada, ¿verdad? No se tiene usted que identificar a usted mismo. ¿Usted sabe qué tan contrario es eso a la palabra de Dios? En la palabra de Dios dice, no, en la boca de dos o tres testigos. En los lugares secretos asesina al inocente. Eso es el aborto. Sus ojos están vigilantes por el indefenso. Secretamente está a la espera como un león en su guarida. Está a la espera para atrapar al pobre. Atrapa al indefenso y lo arrastra a su red. Se agacha y se inclina. Los desventurados caen en su garra poderosa. Ha dicho en su corazón, Dios ha olvidado. Ahora, vamos a llegar a este tiempo ya muy, muy pronto, porque están en contra de Dios. Pero vamos a ver la actitud que tienen. Dios se ha olvidado. Esconde su cara, nunca verá. Pero aquí está nuestro clamor. Levántate, oh Señor, oh Dios, levanta tu mano. No olvides al humilde. Somos pobres de espíritu. No estamos allá afuera tratando de salvar al mundo, de cambiar al mundo a nuestra manera. ¿Por qué los malvados desprecian a Dios? Él ha dicho en su corazón, no llamarás a cuenta. Tú lo has visto, dice, porque observas la malicia y la vejación para pagarles con tu mano. El pobre se encomienda a sí mismo a ti y tú eres el ayudador del huérfano. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que encomendarnos a nosotros mismos a Dios. Ahora, esto también nos dice, nos da un ejemplo de cómo debemos de nosotros de orar por nuestros enemigos. Primero, que se arrepientan. Segundo, que nos dejen solo, que se alejen de nosotros. Tercera, que se alejen de nosotros. Y cuarto, que si no sucede esto, que Dios entonces los derribe. Pero Dios tiene que hacer eso. No puede ser que alguien esté diciendo, no, usted toma la ley de Dios en sus propias manos, empieza usted a hacer los asuntos de Dios en sus manos, tomar sus asuntos en sus manos. No, porque Dios es completamente capaz de, de cu- de- de encargarse de cualquiera de nuestros adversarios y de derribarlos, aunque sea en el último minuto. Versículo 15. Rompe el brazo del impío y el malvado. Busca su maldad hasta que no encuentres más. El Señor es rey por siempre y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. Versículo 17. Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Y esa es otra expresión de los pobres en espíritu. Prepararás sus corazones, porque Dios es el que tiene que hacer esto. Esta es una operación espiritual. Harás tu oído oír para defender al huérfano y al oprimido, para que el hombre de la tierra no pueda oprimir más. Esto es algo hermoso. Vamos a Isaías. Dios está viendo a la tierra y sabe todo lo que pasa. No sé si recuerdan los sermones que di acerca de el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios, porque Dios tiene sus ojos que van de aquí para allá en toda la tierra. Él sabe lo que está sucediendo. Isaías 66, vamos a Isaías 66. Incluso cuando un pajarillo cae, Dios lo sabe. Y todos los cabellos de nosotros están contados. Y de algunos de ustedes sus cabellos son todavía más preciosos porque no hay mucho.
Pero, aún así, Dios, aquí está lo que Dios está buscando. Tenemos que entender que Dios el Padre y Jesucristo están activamente envueltos todo el tiempo con todo el mundo, porque el plan de Dios ahora se está llevando a cabo en la tierra. ¿Hay profecías que van a ser cumplidas? Sí. ¿Hay malvados que van a surgir? Sí. ¿También van a prosperar? Sí. Y, están todos los que son de Dios están buscando a Dios en todo, sí. ¿Nos conoce Dios a nosotros? Sí. Tenemos nosotros el Espíritu de Dios en nosotros, somos un templo de Dios. Estas cosas son importantes que podamos entender en desarrollar y edificar esa fe, de fe hacia fe. Si usted tiene fe, de la fe de Dios para ser fortalecido en su espíritu y la fe de Dios para poder ser fortificado todavía más. Isaías 66, versículo 1. Así dice el Señor. El cielo es mi trono, y lo puede leer usted en el Apocalipsis 4 y 5. Dice, el cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. ¿Dónde entonces está la casa que construyes para mí? Hay muchos, muchos templos. La otra noche estaba yo viendo, ¿cómo se llama? Eh, Andrew Zimmer, que come todo tipo de comidas raras. Ajá, sí, Andrew Zimmer. Y yo estaba impactado de que él, de hecho, es un judío, porque él fue am, al área de Kashmir, que es esa área que está disputada entre India y Pakistán, y mostró este gran banquete que tenían ahí. Y era todo musulmán, así que eran carnes limpias, la mayoría era cordero, y lo que hacían para alimentar a los pobres. Y yo pienso que fue interesante de que cuando llegó al lugar donde tenían ahí toda la comida cara, ¿verdad? Todo el restaurante más caro, aún se sentaban de piernas cruzadas y comían con sus dedos. Y la manera en que ellos explicaban la justificación para no tener cubiertos, yo creo que fue muy interesante. Él dice, es que era más, ¿cómo diría esto? Hol- eh, holístico. Es como que significa más para el cuerpo si lo comes con tus dedos y luego chupas tus dedos y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo pensé, bueno, a lo mejor es una buena manera de explicarlo, pero para mí dame mi cuchara y mi tenedor. Pero él estaba ahí entre los Sikhs y tienen uno de los templos más grandes en todo el mundo. Y esta parte de la India, estos Sikhs, quizás sean algunos de los descendientes del patriarca Abraham, pero a través de Ketura, porque él los mandó al este. Así que tienen este templo. Y tiene este templo y ahí llega uno y dan estos regalos, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas y ellos alimentan a los pobres. Pero vamos a ver lo que dice aquí Dios. ¿Vas a construir algo para mí? Y pensemos también esto en relación al espíritu, al carácter espiritual. Nosotros podemos
construir carácter espiritual a través de cosas humanas y métodos humanos y disciplina y todo ese tipo de cosas. Sí, usted se puede hacer usted fuerte o un corredor más rápido o como este niño de 14 años, ¿verdad? Fenómeno de China que, que calificó para el torneo de maestros de golf. Y quizás incluso el viejo Tiger Woods ya no va a calificar. Pero ¿cómo hizo esto? A través del trabajo, la disciplina, práctica, práctica, práctica. Bueno, nosotros tenemos que hacerlo con el Espíritu de Dios, no con las maneras y los medios humanos y carnales. Porque Dios dice aquí en el versículo 2 dice, porque todas estas cosas mi mano ha hecho y estas cosas llegaron a ser. Y es exactamente lo mismo con los seres humanos. Dios nos hizo a todos. Así es de que la manera de que nosotros nos seamos convertidos como Dios es a través de Dios, no a través de nuestros propios métodos. Entonces dice el Eterno, dice, pero a este miraré. ¿Por qué? Porque sus ojos están en toda la tierra, a aquel que es de espíritu pobre y arrepentido. Benditos son los pobres en espíritu. Dice, y que tiembla a mi palabra. Eso es parte de todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a Miqueas 6. Es una pequeña pausa. Vamos a Miqueas 6, versículo 6. Vamos a Miqueas 6. Y vamos a ver por qué Dios quiere que seamos nosotros humildes, de un espíritu contrito, porque entonces Él nos puede enseñar, podemos nosotros aprender, Él puede tratar con nosotros. Vamos a empezar aquí en el versículo 6, Miqueas 6, 6. ¿Con qué vendré ante el Señor para postrarme delante del Dios Altísimo? ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vendré a Él con ofrendas quemadas, con terneros de un año? ¿Estará complacido el Señor con miles de carneros? ¿Con 10 millares de ríos de aceite? ¿Qué es lo que usted puede hacer por usted mismo? Ja, bueno, precisamente por eso hay arrepentimiento. ¿Daré mi primogénito por mi transgresión, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi vida? ¿Qué es? Él te ha mostrado, oh hombre, qué es bueno y qué requiere el Señor de ti, sino hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Eso es lo que Dios quiere. Benditos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Ahora vamos a volver a Mateo 5 para leer la siguiente. Porque todas las beatitudes son importantes, porque estas son las cosas que nos van a dar la fortaleza espiritual junto con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno, con la oración, que nos van a ayudar en los tiempos difíciles que vamos a enfrentar. Vamos al versículo 4, Mateo 5, versículo 4. Benditos son aquellos que lloran. Mateo 5, 4. Benditos son aquellos que lloran. Cuando usted ve algo horrible pasar,
Dice, ¿por qué serán confortados? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo cómo se llama el Espíritu Santo? Es otro nombre del Espíritu Santo. El Consolador o el Confortador. Y este confort no puede venir de ninguna otra, de ninguna otra parte, porque es el Espíritu de Dios que nos va a dar la paz mental, que nos va a ayudar para poder tratar con todas estas cosas, estas dificultades que vienen contra nosotros emocional, mental, física y espiritualmente. Ahora, yo me siento, me siento triste por todos aquellos que están envueltos en todas estas dificultades y problemas de lo que hemos visto con estas tiroteos masivos y cosas de este tipo. Porque estas personas no entienden acerca del plan de Dios. No tienen ni siquiera una pista concerniente a la segunda resurrección. Entonces, no tienen esperanza. Y virtualmente no hay confort o un nivel de aceptación que cuando hayan perdido hijos en este tipo de masacres o en este tipo de cosas. Así es de que necesitamos al Espíritu Santo para que nos conforte. Vamos al Salmo 69. Y piensen en lo que tuvo que vivir Jesús, todo lo que tuvo que pasar Él. Recordemos, Él era Dios manifestado en la carne y había sido dicho de Él en Juan 2, que Él no se, no, no se confiaba de ningún hombre porque sabía lo que había en el hombre. Ahora, este, este duelo pueden ser cosas que le pasan a otros o cosas que nos pasan a nosotros, pero también tenemos que entender que ya cuando nosotros recibimos ese confort y cuando hemos experimentado el ciclo de tragedia y de recuperación para ser confortados, entonces podemos nosotros confortar a otros. Salmo 69, versículo 1. Salmo 69, 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han venido sobre mi alma. Ahora, estas son algunas de las palabras de Cristo. Recordemos que Jesús le clamaba al Padre, quien era capaz de salvarlo de la muerte. Y él clamó en temor. Versículo 2. Me hundo en fango profundo donde no hay soporte. Ahora, muchas cosas de estas, David fue capaz de escribirlo en los salmos porque Dios le dio la inspiración. Y usted lee los salmos, nada más empieza a leer todos los salmos, de principio a fin. Usted va a estar asombrado de cuántos problemas y angustias estuvo David toda su vida. Y ese era un tipo de Cristo en muchas de estas cosas. Aquí están parte de esto. Dice, he entrado en aguas profundas donde las inundaciones me abruman. Estoy cansado de mi llanto. Mi garganta está seca. Mis ojos fallan mientras espero a mi Dios. Aquellos que me odian son más que los cabellos de mi cabeza. Y eso era Cristo. Todos estaban contra él. Aquellos quienes me cercarían son poderosos, siendo mis enemigos injustamente. Debería devolver lo que no me llevé. Oh Dios, conoces mi tontería. Y eso era David. Cristo no tenía tontería. Y mis pecados no están ocultos de ti. No dejes a aquellos quienes esperan en ti, oh Señor Dios de los ejércitos.
ser avergonzados por mi causa. No dejes a quienes te buscan ser avergonzados por mi causa, oh Dios de Israel, porque por amor a ti he soportado reproche, vergüenza ha cubierto mi cara. He llegado a ser un desconocido a mis hermanos y un extraño a los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me ha consumido y los reproches de aquellos que te reprocharon han caído sobre mí. Y esto nos dice la actitud que Jesús tenía. Él clamaba, él estaba dolido, él sufría. Vamos ahora, vamos al Salmo 13. Salmo 13. Ahora, a veces usted se va a sentir muy, muy deprimido. Pero ¿cómo se puede usted recuperar de esto? ¿Cómo puede recibir confort y entendimiento de ello? Al ir hacia Dios y orar como se ora aquí en los Salmos y derramar nuestro corazón delante de Dios. Salmo 13, versículo 1. ¿Cuánto tiempo me olvidarás, oh Señor? Porque a veces no siente usted como que Dios lo ha olvidado cuando está en medio de los problemas y tribulaciones. ¿Para siempre? ¿Cuánto tiempo esconderás tu cara de mí? ¿Cuánto tiempo tomaré consejo en mi corazón, teniendo tristeza en mi corazón diariamente? ¿Cuánto tiempo será exaltado mi enemigo sobre mí? Estas son una de las maneras que usted puede también orar a Dios. Estas mismas palabras. Usted tiene problemas, usted tiene dificultades, usted tiene todo esto. No le dejen que se vengan totalmente sobre usted. Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Alumbra mis ojos. Y esto viene con ese confort. No sea que duerma el sueño de muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido. Y mis enemigos se regocijen cuando se ha movido. Pero en cuanto a mí, aquí está la solución. Si es demasiado, si usted está pasando por grandes dificultades, aflicciones y dolor, pero en cuanto a mí, he confiado en tu misericordia y mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque ha tratado generosamente conmigo. Siempre recuerde lo que sigue. Si usted está en un lugar muy oscuro de problema y de dificultad, o como ya hemos leído, ¿verdad? En las aguas profundas, o se está hundiendo usted en, en- en el lodo, ¿verdad? O en arenas movedizas, y a veces se siente como que no puede hacer nada, porque cualquier cosa que hace lo hace peor y no funciona. Entonces es como tenemos que clamar a Dios, porque Él lo va a ayudar, Él lo va a hacer que suceda. Vamos ahora a Ezequiel 9, algo muy importante, Ezequiel 9, porque vamos ahora a un tiempo, entrar a un tiempo muy similar a esto, donde va a haber muy pocos que estén haciendo lo correcto. Y aquí es donde también el Salmo 91 entra, porque aquí está la paciencia, la resistencia, porque ya que ahora que todo el mundo alrededor de usted se está desmoronando y por todas estas cosas que se siguen acumulando y se vuelven cada vez peores, a pesar de que clamamos, de que lloramos, de que le decimos a Dios, Dios, esto es algo muy difícil de entender o de creer o de escuchar. Tenemos que recordar lo siguiente. Vamos a Ezequiel 9, Ezequiel capítulo 9. Dios está observando sobre cada persona en este mundo. Y por eso el Salmo 91 es la clave para el Ezequiel 9. Así es de que no importa que caigan 10,000 a su derecha y 1,000 a su izquierda, no importa. Versículo 1, Ezequiel 9.
y gritó en mis oídos con una fuerte voz, diciendo, que los verdugos de la ciudad se acerquen. Y este es un tiempo cuando Dios interviene con la destrucción. Dice, incluso cada uno con su arma destructora en su mano. Y he aquí, 6 hombres vinieron del camino de la puerta superior, la cual enfrenta al norte, y cada uno tenía en su arma para matar en su mano. Y un hombre entre ellos estaba vestido con lino, y un tintero de escritor a su lado. Ellos entraron y se pararon al lado del altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel había subido de los querubines, donde había estado, al umbral del templo. Y él llamó al hombre vestido en lino, con el tintero de escritor a su lado. Y el Señor le dijo, ve por en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y pon una marca en las frentes de los hombres que están gimiendo y llorando a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y nosotros tenemos que entender que esa es la razón por la cual Lot fue capaz de escapar Sodoma. Y él dijo a aquellos en mi audición, vayan a través de la ciudad tras él. Así es de que la protección de Dios va a venir primero. ¿Qué tanto tiempo antes? No sabemos. Ahora podemos también comparar esto con los 144,000, la gran multitud innumerable de Apocalipsis 7. Podemos también comparar esto con aquellos que son llevados a un lugar de protección, Apocalipsis 12. También se puede comparar esto con aquellos que son protegidos en su lugar, en donde están, porque Dios interviene con sus ángeles. Y por supuesto, los ejecutores, ¿verdad? Y también el hombre con la pluma, y todo esto, el tintero, son ángeles de Dios. Dice, vayan a través de la ciudad, vayan de la ciudad tras él y maten, que su ojo no escatime ni tenga piedad. Destruyan completamente a los hombres ancianos, a hombres jóvenes y a vírgenes y a niños pequeños y mujeres. Ahora, sin la segunda resurrección, las personas no pueden entender por qué Dios haría esto. La razón es porque no entienden lo que Dios está llevando a cabo. Ahora, Dios los va a resucitar con una nueva vida, un nuevo cuerpo, una nueva mente, segunda vida en la carne, para vivir donde hay paz, donde hay amor, donde hay gozo, fe, todas estas cosas de las cuales tienen que recuperarse. Entonces nosotros tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ver hacia el final del asunto. Versículo 6 continuando, pero no se acercan a ningún hombre en quien esté la marca, y comiencen en mi santuario, donde estaban, donde estaban los sacerdotes y los levitas, y ellos comenzaron con los hombres ancianos quienes estaban delante del templo. Y él les dijo, profanen el templo. Y aquí hay una lección. Si las personas no sirven a Dios de la manera que Él dice que se haga y no traen verdaderamente sus pecados. Porque recordemos lo que traían al templo, traían a los ídolos, traían a los homosexuales, traían a todas estas cosas ahí enfrente de la corte, ahí del patio del templo de Dios. Así es que tenemos que entender por qué Dios hace esto. ¿Dónde estaban los sacerdotes para decir, no, saquen esto de aquí? ¿Dónde estaban los levitas, que eran los que tenían que protegerlos? ¿Dónde estaban? Ellos tenían que haber tenido sus espadas y sacarlos. No, pero dejaron que se corrompiera.
Ahora nosotros también podemos ver que esto está sucediendo incluso el día de hoy en lo llamado que se llama cristianismo y se está volviendo tan corrupto, hasta los gobiernos se están volviendo tan corruptos. Están viendo en las noticias cada día y todo es corrupción. Es como leímos la vez pasada, ¿verdad? Golpes, moretones y todo putrefacción, ¿verdad? Desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza y no pueden pararlo. Saben que son corruptos y están mal, pero están en tanta maldad que no lo pueden detener. Y a esto va a llegar. Y esto va a ser repetido una y otra vez en muchos países, en muchas ciudades, en el mundo cuando comience la tribulación. Versículo 7. Y él les dijo, profanen el templo y llenen las cortes con los muertos. Salgan. Y ellos salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que mientras estaban matándolos, yo quedé solo. Entonces caí sobre mi cara y grité y dije, ah, Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel en tu derramamiento de tu furia sobre Jerusalén? Y él me dijo, la iniquidad de la casa de Israel y Judá es excesivamente grande, y la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad. Porque ellos dicen, el Señor ha abandonado la tierra y el Señor no ve. E incluso yo, mi ojo no escatimará ni tendrá lástima, sino recompensaré su camino sobre su cabeza. Y he aquí, el hombre vestido con lino, con el tintero a su lado, reportó el asunto diciendo, he hecho como me has ordenado. Es algo, es algo impresionante. Y vamos a ver más y más de todo este tipo de cosas suceder. Así es de que la única ayuda y fortaleza que podemos tener es de Dios. Ahora vamos a ver cómo afectaban estas cosas a Jesús. Vamos a Juan capítulo 11. Ahora, Jesús también tenía todas estas emociones como nosotros tenemos. Y él entendía aún más la vida humana, el pensamiento humano, el pecado, la justicia, la bondad, todo. Él lo entendió más que cualquier otro ser humano pudiera en alguna vez entender esto. Y él tuvo que ver lo bueno, vio también lo malo, tuvo que ver lo malo, tuvo que trabajar con sus discípulos para enseñarlos, incluso hasta el final que les dijo, incluso al final que les dijo, por qué son tan duros de corazón que no creen? Bueno, aún cuando fueron convertidos, aún así Dios los usó. Esta es, este es el pasaje de Lázaro, cuando fue resucitado a la vida después de que había muerto. Vamos a comenzar aquí en el versículo 32. 32. Y esta es la manera en la cual las personas reaccionan. Versículo 32. Entonces María, cuando llegó a donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y nosotros decimos cosas, cosas así también, ¿verdad? Muchas veces, muy similares a esto. Como resultado, cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos quienes vinieron a ella llorando, él gimió en espíritu y él mismo fue movido interiormente. Y esto es lo que nos pasa a nosotros también, cuando vemos todas estas cosas suceder. Y dijo, versículo 34, ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron, Señor, ven y mira. Y el versículo más corto en la Biblia, Jesús lloró. Y hay cosas que van a suceder, que vamos a llorar, y el único confort que vamos a tener es con Dios.
Entonces los judíos dijeron, vean cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este hombre, quien tenía poder para abrir los ojos del ciego, haber también hecho a este no morir? Pero sí lo dejó morir, ¿no? Sí, lo dejó morir. Y es precisamente por eso que Dios deja a tantas personas morir. ¿Por qué? Porque si no hay un Dios con amor y justicia para poder sobreponerse a todo lo que ha hecho Satanás el diablo, y para poder sobreponerse a todas estas catástrofes y para poder limpiar todas estas catástrofes y de hacerlo todo recto y hacerlo en un tiempo cuando va a venir la salvación. Así es como nosotros tenemos que ver a Dios, quién Dios es y qué es lo que Él va a hacer, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero a menos que Él permita que a la humanidad que lleguen tan lejos como ellos desean en su maldad y en su iniquidad, ellos nunca van a ser convencidos de que el camino de Dios es lo mejor. Así es la manera de que Dios lo ha dispuesto. Veamos lo que dice aquí el versículo 38. Por causa de esto Jesús otra vez gimió dentro de sí mismo. Se sentía muy mal acerca de su actitud, porque ellos no sabían, ellos estaban ciegos, tenían ojos para ver pero no veían, y oídos para oír pero no escuchaban. Ahora era una cueva. Gimió dentro de sí mientras iba a la tumba. Ahora era una cueva y una piedra estaba colocada sobre la abertura. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, él ya apesta porque ha sido 4 días. Ahora, la verdad es que no importa si han sido 4 días, 4 años, 400 años o 6000 años. Dios lo puede corregir. Nadie más puede. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creyeras verás la gloria de Dios? Entonces removieron la piedra de la tumba donde había sido puesto el hombre muerto. Y Jesús levantó sus ojos hacia arriba y dijo, Padre, te doy gracias que me has oído. Aún el pensamiento antes de la oración. Y nosotros tenemos que recordemos dónde comenzamos. La fe de Jesús. La fe de Dios. Y sé que tú siempre me oyes, pero a causa de la gente quien se para alrededor, digo esto, para que puedan creer que tú sí me enviaste. Y después de que él había hablado estas cosas, gritó con una fuerte voz. Imagínense esto, simplemente imagínenlo en su mente, toda la gente, ¿verdad? Todos llorando y tristes, ¿verdad? Lamentándose y Marta diciendo, "Ay, ya huele mal, ya ha estado muerto 4 días. Yo no sé, yo no sé cuántos detractores había ahí, no sé, pero estaban ahí. Y él dice, quiten la piedra, da la oración, la pequeña oración y después ordena, Lázaro, sal. Y él caminó afuera, removiéndose todo esto, los vendajes alrededor de su rostro. Ahora, no sabemos lo que dijo, pero ¿qué fue lo que pensó Lázaro cuando salió y vio a todas estas personas? Y luego se vio a sí mismo y todas estas eh, vendajes salieron de él, ¿verdad? Porque estaba saliendo del sueño de muerte por 4 días. No está grabado lo que dijo, ¿verdad? Pero yo me pregunto, si preguntó, ¿qué están haciendo todos ustedes aquí?
y que le hayan dicho: "Has estado muerto por 4 días". ¡Wow! ¿De verdad? ¿Se imaginan eso? Algo algo interesante. Ahora, pongamos atención en esto. Incluso esto no convenció a muchas personas. A algunos sí, versículo 45. Entonces muchos de los judíos, quienes habían venido a consolar a María, que habían visto lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Sí, tenemos que reportar a los líderes religiosos. Sí, somos fieles, incluso en frente de un milagro. Sí, somos fieles a ellos, ¿verdad? Pero no a Dios. Y les dijeron, y le dijeron lo que había hecho Jesús. Y veamos su actitud, ¿verdad? Todos ellos seguramente empezaron a arrepentirse, ¿verdad? Rasgaron sus ropas y pusieron ceniza sobre ellos y se arrepintieron, Señor, ¿o qué hemos hecho? No, no hicieron eso. Versículo 47, entonces los sacerdotes jefes y los fariseos se reunieron en un consejo. ¿Y cuántas veces en el Nuevo Testamento y se reunieron en un consejo? Y yo siempre pienso en eso. ¿Qué dice en Proverbios? En la multitud de consejeros sabios, ¿verdad? En la multitud de consejeros hay sabiduría, pero tiene que ser consejeros sabios. Si hay sabiduría en esos consejeros. Pero si no hay sabiduría en esos consejos y no hay personas justas en ese consejo, y si no quieren hacer lo correcto, entonces van a llegar con un juicio malvado. Porque en su maldad aquí veamos todo este grandioso milagro que acababa de suceder. Aún Jesús estaba lamentándose y gimiendo. Versículo 47. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si le permitimos continuar en esta manera, todos creerán en él y los romanos vendrán y nos quitarán este lugar y la nación. Pero uno de ellos, Caifás, siendo sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no tienen entendimiento. Dice, yo tengo la solución. Y esto había sido determinado que él dijera eso. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer cuando Caifás sea resucitado? ¿Qué va a decir? Versículo 50. Ni consideran que es mejor para nosotros. Solamente pensando en ellos mismos. Suena un poquito como Washington, D.C., ¿no? Bueno, yo le digo eh, MEC, mentirosos, engañadores y corruptos, ¿no? Que muera, que muera un hombre, y él no lo dijo esto de sí mismo, sino siendo sumo sacerdote ese año, él profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solamente por la nación, sino también que él podría reunir en uno a los hijos de Dios, quienes estaban dispersos fuera. ¿Y eso qué significa? Eso significa todos aquellos que están en las tumbas. Y la profecía de todos aquellos que serían fieles y vivirían y, y morirían. Aquí está todo el plan de Dios. Aquí está la imagen de la segunda resurrección, como Lázaro siendo resucitado a una segunda vida física para que él hubiera podido ser convertido y obtener la salvación. La muerte de cada ser humano, porque Dios no estaba ahí para rescatarlos y todos acusaron a Dios, diciendo, bueno, él no detuvo esto, o también vamos al diluvio, incluso Dios lo causó. Entonces, por eso el conocimiento que tenemos de la Biblia y de la segunda resurrección para resolver todos los problemas del mundo y las vidas de las personas, recuerden, estas personas son tan importantes para Dios y para su plan en su tiempo, porque los ha creado a todos. ¿No es así? Claro, Él los creó a todos.
Así de que benditos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y pensemos en esta consolación que va a suceder en la segunda resurrección. Este confort, esta consolación. ¿Puede imaginarse usted eso? Piensen en todos aquellos que una bonita mañana soleada en Hiroshima y Nagasaki. Todos los civiles estaban ahí, simplemente viviendo su vida normal. Ellos no sabían qué iba a suceder. Ellos no sabían que un avión a 36,000 pies, que no se podía escuchar acá, iba a volar y soltar una bomba atómica en todos ellos. Y en el instante de la explosión, 100,000 fueron incinerados, muertos instantáneamente. Y todos los que sobrevivieron, todos los problemas y dificultades que tuvieron que pasar, cuando, cuando esas personas sean resucitadas, piensen en cómo va a ser para ellos. Piensen en cómo va a ser para todos aquellos los judíos que estuvieron en el campo de concentración de Hitler, en los crematorios. Piensen en el último pensamiento que uno de esos judíos estaban pensando cuando estaban todos, cuando fueron todos llevados como ganado, todos desnudos a las cámaras de gas. Todos van a bañarse. Y gas, y todos los muertos. Cuando veo algunos de estos documentales de cómo los alemanes hacían veían todo lo que se estaba llevando a cabo, a pesar de que todos ellos sabían. Esto muestra lo que le sucede a una nación cuando la nación se vuelve cautiva bajo el sistema de Satanás. Y en realidad todo el mundo entero va a ser cautivo sobre el sistema de Satanás, como un gran campamento de esclavitud. Y precisamente por eso tiene que regresar Cristo. Así es de que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos la fe de Cristo, necesitamos el confort de Dios, necesitamos entender qué es lo que va a suceder y darnos cuenta de que Dios nos ha llamado a ser parte integral de la solución en salvar al mundo. Así es de que vamos a tener que vivir eh, algunos tiempos bien difíciles, pero si tenemos el Espíritu de Dios, entendemos la palabra de Dios, entonces vamos a salir adelante. Y la siguiente vez continuamos con las beatitudes.